que vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Te das cuenta cómo Dios empieza a decirle al pueblo hebreo, le empieza a decir, ¿sabes qué? En este día te pongo la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones, pero escoge. Y más adelante dice Dios, pero yo protesto que si tú andas por mal camino, de cierto vas a morir. Y en el verso 19, que es tan importante, decir, los cielos y las tierras los pongo, ¿cómo dice? Como testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y las maldiciones. Y después dice Dios todavía, escoge la vida. ¿Qué has escogido para ti? ¿La vida? Porque cuando tú y yo tomamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, es obvio que tú y yo escogimos esa vida, ¿verdad? Pero hay requisitos. Dice Dios, ¿sabes qué? Pero obedeces mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos. El pueblo hebreo era un pueblo que totalmente, cuando estaba esclavizado, estaba desquiciado. No tenía un orden. No eran amigos, no tenían amistad. ¿Por qué? Porque cuando vivían en esclavitud, ellos solamente querían para ellos. Imagínate no teniendo nada y un día encontrándose a lo mejor ahí un cacho de pan que no tenían. ¿Sabes lo que hacían? Lo guardaban y no lo compartían. Tuvo que Dios empezar a enseñarles a decir, ¿saben qué? Van a empezar a decidir conmigo. ¿Qué haría? ¿Sabe lo que Dios quiere y lo que nos quiere enseñar en este momento? Que quiere decidir contigo y conmigo. Que lo que Dios quiere es de que tú, cuando vayas a tomar una decisión, está Dios a un lado diciendo, tómame en cuenta, te voy a ayudar. ¿Sabías que hay veces que tomamos decisiones y nos va mal? ¿Sabes que Dios conoce qué es lo que va a suceder en esa decisión? Porque Él conoce el futuro. Él conoce lo que va a suceder. Pero hay veces que de repente nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Vamos a una historia de la Biblia. Y vamos en el primer libro de Génesis, capítulo 2, verso 15 al 17. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Esta historia es muy bonita. Ustedes ya se han de acordar acerca de la historia de Adán y Eva, ¿verdad? La historia habla acerca de que Dios hizo la tierra, hizo todos los animales, las plantas y creó al hombre. Hizo un huerto y en ese huerto dice que Dios plantó o puso al hombre. ¿Sabes cuáles eran uno de los propósitos principales por qué Dios más bien puso ahí a Adán? Para que el mismo Dios lo alimentara, lo ayudara en todo, no padeciera nada. Qué bueno cómo nos gustaría estar en ese tiempo y decir, Señor, ponme ahí también. Mira, no voy a padecer nada, voy a tener alimentos, no voy a trabajar. Me vas a dar todo. Todo lo que necesite estaba ahí. En el verso 15, fíjense lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? Mas del huerto de la ciencia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que sabías que Dios le dijo, mira, todo esto lo puedes tú tomar, todo, menos de este árbol. ¿Alguna vez de repente has escuchado que por ahí vienen hermanos a decir, hermano, ¿qué crees que me invitaron a una fiesta con mi familia? ¿Puedo ir? O van con el pastor, o de repente dicen, ¿qué crees que necesito hacer este negocio? ¿Cómo ves? ¿Lo abro? Y hay veces que estamos preguntándole a las personas, ¿verdad? Y las personas ven y dicen, no, pues yo creo que te va a ir bien, pues hazlo.
Y en última instancia ponemos a Dios a decir, Señor, ¿cómo ves? Este es mi proyecto. ¿Me apoyas? ¿Me ayudas? En cualquier circunstancia Dios te puede ayudar en todo lo que tú necesites, hasta dentro de la iglesia. ¿Sabías que cuántos de los de aquí tenemos ministerio? ¿Verdad? Tenemos un ministerio. Y cuando nosotros llegamos, oiga, pastor, ¿qué cree que quiero servir en esto? Está bien. Pero a veces se nos olvidamos decir al patrón, al dueño de todo. Estaré bien en el ministerio, se me está haciendo un poquito pesado. O a lo mejor no sé lo que en el ministerio, no sé cómo hacerle. Por ejemplo, aquí los de la alabanza. Cuando alguien viene a la alabanza, es obvio que cuando está el líder, hace un rol. O empieza a identificar quiénes son aquellos que tocan instrumentos correctamente y los ponen en alabanza, ¿verdad? Y hay algunos que a lo mejor ni siquiera sabemos tocar un instrumento, pero yo quiero estar en alabanza. Hay veces que de repente por mi ego quiero estar, pero nunca le pregunto a Dios, ¿en verdad será mi lugar correcto? Siempre tenemos que preguntarle y decirle a Dios, Señor, esta decisión yo tomé, ¿me ayudas? El día que, no sé si te acuerdas, pero el día que Dios entró a tu corazón y entró a mi corazón y alguien nos llamó de Cristo Jesús y decimos, yo quiero aceptar al Señor. Tomaste esa decisión, pero nunca nos dijeron que hay ciertos requisitos. Hagan de cuenta que cuando ustedes de repente, esto no es así, porque está todo escrito con letras muy grandes, pero cuando de repente ustedes compran un producto y hay letras pequeñitas donde casi nunca las leemos, y son las cláusulas. Este instrumento no lo hagas de esta forma porque se va a descomponer y varias cosas. Bueno, cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, dice, está bien, pero en este caminar de Cristo Jesús hay requisitos. Con Adán y Eva fue lo mismo. Dios lo creó, le dijo, te voy a plantar, te voy a poner en este huerto. Puedes comer de todo porque yo te lo doy, menos de ese árbol, porque si el día que lo comes, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a morir. Más adelante, vayamos ahí mismo en Génesis, capítulo 3, verso 11 al 19. Verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sabías que Adán en ese momento se excusó? ¿Qué le dijo Dios? No comas de ese árbol. Él decidió comerlo. ¿Sabías que hay veces que tú y yo de repente la Biblia nos enseña que dice, ¿sabes qué? Tienes que perdonar al hermano. Y cuando no lo perdonas es porque tú estás decidiendo no hacerlo, a pesar de que Dios te lo dio. Más adelante vamos a ver acerca de que dice Dios, ¿sabes qué? Pero cuando tú vienes a la iglesia y vas a dar tu ofrenda, mira, mejor deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Y sabes que cuando tú tomas una decisión, hay veces que inclusive tienes que quitar y bajar tu orgullo, tu ego. ¿Por qué yo voy a pedirle perdón a alguien que me hizo ese daño? Y todavía yo que vaya, yo José Ángel Robles Onofre, que todos me conocen, y no. ¿Sabías que de repente decir, porque eres hijo de Dios y porque Dios te dice que tienes que perdonar al que te maldice, lo tienes que hacer? Estás entre la vida y la muerte, escoge. ¿Sabías que el perdonar, dice Dios, si tú perdonas a tu hermano como yo también te he perdonado a ti? Es interesante saber acerca de que las decisiones son muy buenas, pero necesitamos tomar en cuenta y escuchar los consejos de Dios. Si tú y yo no tomamos los consejos de Dios, entonces no estamos siguiendo por el camino correcto, nos estamos desviando y cada vez, en lugar de estar en la presencia de Dios, nos vamos a ir alejando. ¿Sabías que
una de las raíces de la amargura es el enojo, la falta de perdón. Cuando tú y yo no perdonamos o no hacemos la voluntad de Dios, empieza a ver nuestras vidas rencor, coraje, molestias. Y ya cuando vemos, y dentro de la iglesia, a lo mejor lo podemos decir, afuera de la iglesia hay mucha gente que tiene rencor, orgullo, enojos, amargura. Y decimos, bueno, es que no tienen a Dios. Pero cuando tú vienes a la iglesia, encontramos hermanos con esa situación, con enojos, orgullo. ¿A mí por qué me van a decir esto? ¿Quién es ese que está enfrente para que decida por mi vida? Déjame decirte algo, yo no soy nadie, no soy nada. El que nos da los consejos es Dios. Y si tú quieres reclamarle a alguien, decir, pero ¿por qué quiere decidir de mi vida? Tienes que decírselo al de allá arriba. ¿Y sabes por qué? Porque es el que compró nuestras vidas. Es el que decidió decir, te escojo para que seas mi hijo. ¿No estás orgulloso de eso? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y sabías que tú estás aquí porque Dios te escogió? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sabías que Dios tuvo misericordia de ti y de mí? Por eso estamos aquí. El siguiente versículo dice, entonces Jehová, vamos a Génesis, nuevamente regresamos a nuestros versículos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos. ¿Sabías que es una de las cosas que por eso ahorita mujeres, por la desobediencia de Eva, ustedes cuando dan a luz tienen dolores? Si no hubiera desobedecido Eva, a lo mejor ustedes podrían tener los hijos sin ningún dolor. Pero dijo Dios, por esa desobediencia, ahora ustedes van a tener dolor cuando nazcan sus bebés. ¡Wow! Y qué dolor, ¿eh? A lo mejor nosotros no, como varones, ¿sabían que? Y una de las cosas científicamente se enseña que nosotros como varones no soportamos el dolor que ustedes soportan, como mujeres. Pero Dios a cada quien le dio algo especial. A ustedes les permitió tener en su vientre una nueva vida que Dios da, pero con dolor tienen que nacer ese bebé. Más adelante dice así, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y fíjense lo que le dijo al hombre, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Así que varones, sudamos un montón cuando vamos a trabajar y échenle la culpa a Adán por su decisión mala. Si hubiéramos estado con él y hubiéramos dicho, no lo hagas porque vamos a sudar para trabajar. Por eso cuando tú estás desvelado y al otro día quieres trabajar, más bien vas a ir a trabajar tempranísimo y dices, yo creo que hoy no voy, pero de repente te acuerdas que si no vas no hay comida, mejor te levantas y te vas, aunque estés cansado. Es bien importante saber que las decisiones son muy buenas, pero necesitamos tomar en cuenta a Dios principalmente. ¿Sabes por qué? Porque Adán y Eva tuvieron consecuencias. Podemos ver acerca que las órdenes fueron muy claras, ¿verdad?
¿Sabías que Dios nos da órdenes muy claras? Y que hay veces que tú y yo decimos, ¿qué me trató de decir Dios? O de repente decimos, es que necesito buscar la raíz de la raíz para buscar las explicaciones de Dios. Hay cosas muy claras que Dios nos da. Y una de ellas, por ejemplo, decir cuando Cristo Jesús dijo, perdona a tu hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No, 70 veces 7. O sea, siempre. Es muy claro saber eso, ¿verdad? Entonces podemos ver acerca que son decisiones que Adán tomó. Otra historia, vamos a la historia de Lot. Vamos a Génesis, capítulo 19, verso 18 al 26. La Biblia es muy interesante, porque la Biblia está basada también en muchas historias que nos ayuda para tener un estilo de vida mejor. Es como cuando de repente los papás le dicen a los hijos, no vayas a esas fiestas. Y el hijo, ¿por qué no? Yo soy joven. Te lo digo por experiencia, no vayas a esas fiestas. Y los hijos no quieren entender hasta el día que van y les sucede algo. Yo me acuerdo hace tiempo cuando estuve en la preparatoria, me decían mis padres cuando de repente se mataban las clases y vámonos al estadio de CEU y agarrar los camiones. Y me acuerdo de mis padres que me decían, no vayas a hacer eso. Y ya sabes, como joven, nos íbamos, y también tengo un hermano que iba unos semestres más adelante, y nos fuimos. A la mitad del camino nos agarró una patrulla, imagínate. Ahí corriendo como locos, escondiéndonos, porque sabíamos que si nos agarraban, primero iba a ser que nos iban a llevar. Pero en segunda, mis padres eran muy exigentes. Y sabíamos, mi hermano y yo, que si nos agarraban, no solamente era el castigo por estar ahí, sino mis padres nos iban a ir mal, como no tienen idea. A pesar de que nosotros íbamos en la prepa, mis papás fueron muy exigentes y sabían que nos íbamos a dar un buen castigo. No lo entendimos hasta el día que nos sucedió. Y ¿sabes lo que yo de repente, ahorita que mi hijo está y entró en la secundaria, son 3 años que se va muy rapidísimo? El día que entra en la prepa le voy a decir, no vayas a esas fiestas o no vayas a esos lugares. Porque le voy a decir, porque yo sé lo que puede suceder. La historia de Lot, podemos ver acerca de que Lot era el sobrino de Abraham. Hay muchas historias muy bonitas acerca de cuáles eran las decisiones de cada uno. Cuando Dios mandó a Abraham que saliera de su parentela, Abraham no lo entendió, porque aún así, aunque le dijo, salte de ahí, de tu parentela, Abraham no quería despegar de su familia y se llevó también al sobrino. Tuvieron problemas y el sobrino lo único que hicieron es separarse. Lot tuvo que decidir a irse a una ciudad, donde esa ciudad se conocía que era una ciudad no muy buena, era malvada esa ciudad. Y aún así, Lot fue. Hay veces que de repente nosotros, no sé si te ha pasado, o cuántas veces tú, por lo menos cuando te vas a cambiar una casa o vas a comprar algo, le has pedido a Dios decir, Señor, ¿estará bien esa ciudad donde voy a ir? Porque déjame decirte algo, que cuando tomó la decisión Abraham y Lot de salirse, de separarse, tuvieron que tomar una decisión a qué ciudad irse. Y Lot vio una ciudad que estaba con mucho pasto, muchos árboles, pero se conocía que era una ciudad muy malvada, y aún así decidió irse allá. En el verso 18, vayamos allá a leerlo. Fíjense lo que dice. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha llegado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dando la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Fíjense lo que dice la historia, y se los voy a explicar un poquito. No tenemos tiempo para explicar toda la historia, pero habla acerca de que cuando Dios vio que la maldad había
levantado en Sodoma y Gomorra, Dios decidió destruirla y mandó a sus mensajeros para decirle a Lot: tienes que salir de la ciudad porque va a ser destruida. Entonces Lot empieza a explicar y decir: bueno, hay una ciudad pequeña, voy a salir a esa ciudad. Más adelante dice: y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podrás hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, y fue de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad, y el fruto de la tierra. Entonces, fíjense aquí, este versículo es bien importante, porque Dios le había dado la oportunidad a Lot a salir y a su familia, ¿ok? La mujer de Lot no estaba muy convencida de salir, porque en este versículo dice: entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió, ¿qué? Estatua de sal. ¿Sabías que es una forma de que Dios había dicho a Lot para salvación salirse y no voltear hacia atrás, sino ir hacia adelante? Y Dios todavía iba a esperar hasta que llegara a esa ciudad para destruirla. Y la mujer no estaba muy decidida a eso. ¿Sabías que como cristianos muchos de nosotros no estamos muy decididos en verdad de encaminar en el cristianismo? La Biblia te dice que la puerta de Dios es muy estrecha. La de allá afuera es muy amplia, pero aquí es muy estrecha. Y cada vez se va a hacer más estrecha cuando Dios empieza a hablarte más, de aconsejarte y de hacerte decidir cosas de Dios. Por ejemplo, vayamos a Efesios, capítulo 4. Y hay tantas cosas, tantos consejos que Dios nos da. Efesios capítulo 4, verso 22. ¿Ya lo tienes? Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, primero te dice Dios: despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primer principio: tienes que despojarte de ese viejo hombre que está viciado. Tú sabes cuáles son los vicios que tienes. Yo lo sé. Pero tenemos que tomar la decisión de ¿qué? De que si estamos en la voluntad de Dios, ya no voltear hacia atrás. Hay muchos hombres que de repente llegan al cristianismo y tienen el problema de tomar, ¿verdad? ¿Cuál sería el consejo cuando de repente te dice: oye, voy a ir a una fiesta, ¿podré ir? Si ese hombre todavía no es maduro, decir: ¿sabes qué? Si todavía no puedes controlar el vino, no vayas, porque vas a volver a caer otra vez. ¿Sabías que por eso Dios nos habla acerca de muchas historias? De este viejo hombre, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Más adelante el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual tienes que, otro principio, desechar la mentira. Híjole, si cada vez se vuelve más estrecha el caminar con Dios, porque dice: ahora, chin, y hace ratito que venía mentí. La Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. Y se va a cerrar más la puerta, porque después más abajo en el verso 24 dice: vestido es el nuevo hombre creado según en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25: por lo cual desechando la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26: airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. Chin. O sea que también tengo que quitarme el carácter de siempre enojarme hasta cuando la mosca pase junto a mí. Y se cierra más la puerta. Señor, la decisión que tomé es seguir contigo. Pero son muchos requisitos, Dios.
Cada vez me estás pidiendo más cosas. ¿Cuántos de los de aquí aman a Dios? Amén. ¿Lo amas? Fíjate que cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Y volvió otra vez a Pedro a decir, Jesús perdona a Pedro, pero ¿sí me amas? Señor, yo daría la vida por ti. Ay, Pedro, no sabes ni lo que dices, porque en el momento que me agarren, tú antes de que cante el gallo, 2 veces, 3 veces me vas a negar. ¿Y qué pasó? Lo negó. ¿Cuántos de los de aquí aman a Dios, a Jesús? ¿Pero de verdad lo amas? No va a ser que al primer momento neguemos. ¿Es tu decisión? Porque tenemos que tomar una decisión, seguir adelante. En el momento que tú y yo tomamos el cristianismo, es ir hacia adelante. Dejar ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y seguir adelante. Fíjense que la primera vez cuando mi esposo y yo conocimos de Dios, y la primera vez que nos enseñaron que la alabanza era buena para Dios, pero la música del mundo no era buena, tomamos una decisión mi esposo y yo, que en casa no se iba a volver a escuchar música del mundo, sino solamente de Dios. Mi esposa tenía un montón de música, llegamos y no lo tiramos a la basura, rompimos todo. Y fue nuestra decisión. Para mucha gente fue una locura. Mi familia y la familia de mi esposa no son cristianos. Y nos vieron y dijeron, qué raros. Mi familia es muy fiestera. Y ya no íbamos a las fiestas. Y cuando íbamos un ratito y nos salíamos, y mi mamá se enojaba, decía, pues antes no que bailabas y ahora ya no, desde que te volviste aleluyo. Y le dije, mamá, es que he decidido a seguir a Cristo, no es malo. A lo mejor no lo entienden, y hasta el día de hoy no lo han entendido, que sigo a Dios. Y es por eso que mi otro hombre que estaba viciado, tuve que cambiarlo. Ya no me invitan a las fiestas. Ya nada más cuando de repente por ahí uno de mis hermanos me dice, ¿qué crees? Que tuvimos fiesta el domingo y no estuviste. Es que ya no me invitan, porque saben que ya no hago lo que antes hacía. Y gloria a Dios, porque Dios quiere una iglesia santificada, una iglesia limpia, pura, sin mancha. Pero es necesario que tú y yo tomemos la decisión. Es necesario que tú y yo digamos, Señor, te sigo. Voy a tomar mi cruz y te voy a seguir. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú me digas. ¿Por qué? Hay otro ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1 y 2. Génesis capítulo 12, verso 1 y 2. La historia de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿De dónde le dijo Dios que se fuera? De su tierra y de su parentela. ¿Y de la casa de quién? De tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué hizo Abraham? Tomó la decisión de salirse. Yo amo mucho a mis padres, a mis hermanos, pero también amo a Dios. Y tengo que tomar una decisión en seguir con mi familia en las fiestas y tomando, o salirme de ahí y seguir a Cristo Jesús. Sigo queriendo a mi familia, pero ya no hago lo que ellos hacen, porque ahora Dios me dice lo que tengo que hacer, y se cierra más la puerta. Qué difícil, ¿verdad? Es una misión. Hay veces que de repente pensamos como misión imposible, pero sí es posible cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Cristo Jesús, es bien posible que lleguemos a la meta. ¿Sabías que Pablo decía, todos estamos en un estadio y tenemos que correr? Unos corren para tomar una corona corruptible. Tú corre, despójate de todo para que tomes esa corona incorruptible. El correr en un estadio no es tan fácil. Tienes que despojarte de todo. Por ejemplo, un atleta, para poder correr bien,
tiene que evitarse irse a los taquitos, a las gorditas, y qué ricas están. Tengo un hermano que es maratonista, muy delgado mi hermano, y cuando va a correr no lo haces comer nada de grasa ni nada. Yo me acuerdo que llegaba con mis tacos y le decía, ¿no te gusta? Y se lo pasaba así, dice, me encanta, pero no puedo porque tengo que correr. Y se preparó y se preparaba para poder correr. ¿Sabías que tú y yo estamos en una carrera? Y hay muchas cosas que vamos a tener que evitar, pero es tu decisión. Dios te dice, ¿sabes qué? Estás entre la vida, el bien, y la muerte y la maldición. Escoge. Y Dios después dice en el último versículo que leímos, pero me gustaría que escogieras el bien. Eso es el corazón de Dios, que tú y yo lleguemos a la meta. Dios nos escogió no para quedarnos a la mitad del desierto. ¿Sabías que el pueblo hebreo cuando salió de Egipto a la tierra prometida, la mayor parte, o más bien todas las personas mayores que estaban viciadas, no llegaron a esa tierra prometida? Solamente aquellos que iban en brazos y los que nacieron en el camino. No quisieron despojarse, no quisieron tomar la decisión, a pesar de que veían las grandes maravillas de Dios, los grandes milagros. ¿Te hago una pregunta? ¿Qué milagro has visto en tu vida que Dios ha hecho? Muchísimas, muchas cosas ha hecho Dios. Es más, con el hecho de tú haber amanecido y abrir los ojos, ya es un milagro. ¿Sabías eso? Estamos tan acostumbrados a decir, es que mañana voy a despertarme. Es más, hacemos planes para mañana. Pero tu vida no está comprada. En cualquier momento puedes morir. Y la muerte hoy en día ya no respeta ni a niños ni a adultos. El día que te toca, aunque te quites, te toca. Así que desde el momento que tú despiertas, ya es un milagro. Hay una historia también que me gusta muchísimo, la historia de Saúl. Vayamos ahí, en el libro de 1 Samuel capítulo 15, verso 1 al 3. Primero en Samuel capítulo 15. ¿Ya lo tienes? Fíjense lo que dice. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. La historia habla acerca de que Dios ungió a Saúl. Pero en el primer versículo dijo, pero pon atención en mis palabras. Algo bien interesante saber, que primero Dios lo escogió, lo ungió, lo puso como rey, pero no podía decidir por sí mismo, sino que tenía que poner oído ¿a quién? A Dios. Si tú pones en tu mente decir, Dios te escogió, Dios te puso aquí, pero no puedes decidir solo. Dios te tiene que ayudar a decidir. ¿Por qué? En el verso, vamos a ir 1 Samuel capítulo 15, pero ahora vamos en el verso 3. Dice así, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuál fue la orden de Dios que le dijo a Saúl? Que no tuviera piedad de nada, que matara todo, ¿verdad?
¿Sabías que Saúl, no escuchó claramente lo que le dijo Dios y no obedeció? En el verso 9, vayamos al verso 9. Fíjense lo que dice: y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? ¿Y qué le dijo Dios? Que lo matara. ¿Y qué hizo Saúl? Lo perdonó. Si tú pones tu mente en tu corazón y en tu caminar de Dios, ¿cuántos consejos Dios te ha dicho que quites? Y tú lo has perdonado todavía. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho qué tienes que hacer, cómo caminar ante su presencia? ¿Y sabes lo que has hecho? Como Saúl, lo sigues perdonando. No mientas, y seguimos mintiendo. No odies a tu hermano, y lo seguimos odiando. Seguimos como que perdonando a lo que Dios dice: destruye todo. ¿Sabías que Dios sabe lo que estás pensando ahorita? ¿Sabías que Dios sabe dónde estuviste antes de llegar a la iglesia? ¿Qué es lo que hiciste y qué es lo que vas a hacer antes? Cuando leímos la historia de Adán y Eva, y cuando dijo: es que estamos desnudos, porque primero llegó Jehová y le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y él estaba escondido. Es que estoy desnudo. Aquí es donde viene la pregunta: Dios no sabía dónde estaba Adán, pero quería ver su respuesta. ¿Sabías que muchas veces muchos de nosotros nos escondemos de Dios? ¿Qué estás haciendo? Pues es que aquí, Señor, ¿por qué hice esto? Ya lo sabe Dios. Desde el momento que tú y yo hacemos algo malo, ya lo sabe Dios. Dios sabía lo que le había dicho a Saúl, y Saúl, fíjense, cuando dijo: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, del carnero y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Si tú te das cuenta, Dios le dijo que destruyera todo animal y no hicieron caso. En este día Dios, yo creo que nos está dando buenos consejos, y Dios te está diciendo: destruye todo aquello que no te haga tomar buenas decisiones. Destruye todo aquello que te siga poniendo tropiezo para no seguir adelante. Estamos en la casa de Dios. Estamos en un lugar donde Dios nos ha llamado para santificarnos, para ser mejores personas. Vayamos a 2 de Timoteo. Capítulo 3. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, primero, ¿para qué? ¿Sabías que por eso es bien importante que tú siempre cargues tu Biblia? Porque a lo mejor yo te podré dar un consejo, a lo mejor podrás escuchar la predicación de nuestro pastor, y para muchos será un buen consejo porque lo escuchamos y lo que Dios nos dice, eso haremos. Pero ¿sabías que muchos no? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos de los de aquí están acostumbrados a leer la Biblia todos los días? Meditar en ella. Porque dice que va a ser útil para enseñarte. ¿Sabías que para poder tomar decisiones, inclusive Dios te puede aconsejar por medio de su escritura? Si no la leemos, ¿de dónde Dios nos puede dar consejos para poder tener una buena decisión? Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Si tú y yo no estamos preparados para toda buena obra, es necesario leer la Biblia.
es necesario meternos otra vez en la voluntad de Dios y decidir que Él tome el control de nuestras vidas. Porque la finalidad de Dios es de que tú y yo, no solamente el que esté parado aquí enfrente, sino que también tú que estás sentado, estés preparado para toda buena obra. Estás preparado para aquellos que tengan la necesidad de buscar de Cristo Jesús. Es importante saber que Dios te ve a ti, me ve a mí en donde andamos y que necesitamos nosotros acercarnos a Dios. Regresemos nuevamente a 1 Samuel. Verso 15. Primero Samuel capítulo 15, verso 22. Cuando Dios vio acerca de lo que Saúl hizo, lo que hizo Saúl, y que no obedeció las palabras que Dios le ordenó, mandó a su profeta. Y fíjate lo que dice en el verso 22. Y Samuel le dijo, el profeta Samuel le dijo a Saúl: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. ¿Sabías que un holocausto y unas víctimas, cuando le hacían eso, era una ofrenda? Y esa palabra de ofrenda también, cuando tú le cantas, es una ofrenda hacia Dios. Dice Dios, le dijo a Saúl: ¿sabes qué? Dios se complace en la ofrenda que tú lo llevas. Dios se complace en la alabanza que tú cantas. Pero más abajo dice: pero también Dios le gusta el que obedezcan la palabra de Dios. Ahí mismo en el verso 22, segunda parte, dice: ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura. ¿Sabías que el obedecer es mejor que si venimos y le cantamos? Tenemos que cantarle a Dios, pero dice que se agrada todavía más Dios cuando obedecemos. Y cuando ponemos atención en lo que nos dice. Le encanta a Dios es vernos. Le encanta a Dios ver cómo nos esforzamos. Pero necesitamos tomar decisiones de muchas cosas que todavía nos han traído consecuencias para no ver a Dios. Isaías 59, verso 2, no lo busque, dice que nuestras iniquidades y pecados han causado que Dios no nos vea, se voltee y no nos escuche. Hay veces que tú y yo, cuando no estamos bien en la voluntad de Dios, lo que está sucediendo es de que por nuestras acciones Dios se voltea y no nos ve. Es importante saber lo que Dios quiere, es de que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios. Dios, ¿qué te ha dicho? Dios, ¿qué te dice? Dios, ¿qué consejo te ha dado para poder tú tomar buenas decisiones? Ahí en la Biblia, por ejemplo en Marcos capítulo 11, verso 24 al 26, nos habla y nos dice acerca que tenemos que nosotros, para poder dar una ofrenda, pedir perdón. Vayamos a Marcos capítulo 11, verso 24 al 26. Marcos capítulo 11, verso 24 al 26. ¿Ya lo tienes? Dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Cuántos saben eso? Que todos los que sabemos que orando, y si lo creemos, ¿qué crees? Lo vamos a recibir. Pero más adelante dice: y cuando dice, recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, dice que perdonad si tenéis algo contra alguno. Cuando Dios te dice que estás orando, cree lo que te va a llegar. Pero dice: pero cuando estés orando, perdona si tienes algo en contra de alguien. Muchos de nosotros le pedimos: Señor, ayúdame en esta sanidad. Señor, ayúdame en esta necesidad, en este problema. Pero dice Dios: pero ¿te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano? Ponte a pedir perdón. Señor, perdóname porque le hice esto a mi hermano. Señor, perdóname porque a lo mejor le causé este problema a este hermano.
Y si ahí sí, Dios te va a escuchar y te va a ayudar en tu problema. Pero es el consejo que Dios te da. ¿Sabes qué? Decídete a seguir a Dios. Y si tú oras, dentro de la oración, si te acuerdas que a alguien le hiciste un daño, pídele perdón, perdona. Más adelante, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Si tú estás orando y lo crees, te va a llegar. Pero si tú estás orando y te acuerdas que estás con alguien en contra o a alguien le hiciste un daño, perdónalo. Porque si tú no perdonas, dice Dios, yo tampoco te voy a perdonar. Ay, tenemos entonces problemas. Siempre le hemos pedido a Dios una oración en que nos ayude, pero nunca nos acordamos de que tenemos que orar también para lo que hemos causado de daños. Es bien importante saber que lo que Dios quiere es de que nosotros podamos entender y aprender qué es lo que quiere Dios. Así que en este día ya se nos terminó el tiempo. Pero lo que Dios, el principal enfoque que Dios nos dio es, ¿qué decidimos? ¿De verdad quieres decidir seguir adelante? ¿Qué te impide seguir caminando con Dios? ¿Tu carácter? ¿Tu orgullo? ¿Tu forma de hablar? ¿Tu forma de actuar? ¿Tu forma de convivir con las personas? ¿Qué te detiene? Yo creo que es tiempo de decisiones, ¿no lo crees? Así que vamos a hacer una oración, ¿qué te parece? Y vamos a poner en manos de Dios a decir, Señor, heme aquí. Yo sé que no he sido una buena persona, a lo mejor ha impedido muchas cosas seguir adelante. Mira, Señor, soy hijo tuyo y siempre en donde quiera que me he ido, siempre me he manifestado como hijo tuyo, como cristiano. Pero hay veces que por mis hechos he negado tu presencia. Mira, Señor, que hay veces que me porto peor que un pagano cuando me hacen enojar, cuando a lo mejor estoy en casa y me hacen enojar, o cuando a lo mejor estoy en el trabajo y también me hicieron enojar. ¿Cómo me comporto? Ayúdame a decidirme. Si tú tienes en tu deseo decidir seguir a Dios, ¿qué te parece si te pones de pie y dices, Señor, heme aquí, controla mi vida? Ayúdame a tener buenas decisiones. Ayúdame a tener eso que necesito de ti y manifestar tu reflejo, Dios. Ayúdame a decidir, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios, Señor, estoy aquí, no solamente para un día más, Dios. No solamente es para venir y sentarme y escuchar solamente tu palabra. No quiero ser ese oidor olvidadizo, Señor. Quiero ser un hacedor de tu palabra, de tu presencia, Dios. Ayúdame, Señor, a que cuando tú llegaste, me iluminaste y cambiaste mi forma de mirar, cambiaste mi forma de caminar, de hablar, Señor. Pero reconozco, Señor, que me hace falta más de ti, Señor. Reconozco, Señor, que todavía, Señor, no puedo seguir caminando porque hay algo que me detiene, Señor. Si es mi carácter, Señor, controla mi carácter. Mi forma de hablar, Señor, ayúdame, Señor, que solamente palabras de sabiduría salgan por mi boca. Si es mi forma, Señor, de pensar, ayúdame a renovar esa mente, Señor. Si me ha causado el pecar, Señor, cuando ando en otros lugares y comportarme como los del mundo, Señor, ayúdame, Señor, a no caminar por esos lugares, Dios. Ayúdame, Señor, a que podamos, Señor, cada día perfeccionar nuestras vidas. Estar en una santidad delante de tu presencia, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar contigo siempre, Dios. Enséñanos, Dios. Vamos a cantar una alabanza.